que han pensado que era bien. Pueden ver la pizarra digital, ¿no es cierto? Sí, Ya, muy bien. Vamos a entonces, a ver, tomar el siguiente, no, los siguientes datos a la macana. Pues aguárdeme un ratito, por favor. Estoy. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de interpretación de un proctor realizado en laboratorio inicialmente. ¿De acuerdo? Vamos a copiar aquí algunos datos. Voy a ir colocando por acá. Sería bueno que se vayan copiando. Voy a ir pasando también aquí por aquí para que puedan ver cómo se procesa un ensayo de laboratorio. Vamos a dejarlo un poquito más grande. Ahora sí. Bien, a ver, les explico un poco. ¿Ya? Entonces, tenemos acá una tabla de resultados de un ensayo Proctor modificado de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos, de acuerdo al procedimiento, que se debe realizar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 5 muestras. Aquí están, 5 muestras. Y el procedimiento se repite, ¿no es cierto? Entonces se compacta en 5 capas, se le da ciertos golpes, 25 golpes por cada capa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a colocar por acá algunos datos adicionales del ensayo. Ya es un proctor, en este caso, modificado. Ya se ha un proctor modificado. Se ha utilizado el método A para realizar esta prueba. Entonces ahí tenemos el método A, ya sabemos que me va a definir. El método A me define entonces el molde, ¿no ven? Entonces voy a poner molde entonces de 4 pulgadas. Si es método A, utilizamos el molde de 4 pulgadas. Conocemos la masa del molde. Aquí está, en esta zona podemos ver eso. Obviamente si hemos utilizado el mismo molde en toda la prueba, pues eso se repite, por tanto este valor es constante, ¿no es cierto? Tenemos la masa del molde más el suelo registrado después de cada ensayo, registrado acá. Vean que esto sí varía. ¿Por qué varía? Porque obviamente las muestras están preparadas a distintos contenidos de humedad, ¿no? Entonces, por eso esto va cambiando. Y tenemos ahí esos datos inicialmente. Sabemos que después de realizar esta medición,
pues debemos determinar el contenido de humedad. Y les había dicho también, solo para recordar, si yo tengo aquí mi molde de 4 pulgadas ya completamente lleno, les he dicho, debemos sacar una porción de esta parte y luego debemos sacar otra porción de esta parte y determinamos contenidos de humedades, ¿no? Un contenido de humedad aquí, otro contenido de humedad acá, y luego debemos determinar el promedio como un valor representativo, ¿no? Entonces aquí lo que nos está mostrando es justamente los datos de contenido de humedad. Aquí tenemos el número del recipiente utilizado para determinar el contenido de humedad. Ven que para esta muestra tenemos dos datos que corresponden justamente a este detalle, ¿no? Aquí hemos sacado una muestra, aquí sacamos otra muestra y ahí están los datos. La masa del recipiente utilizado, pues aquí está, ¿no? Aquí tenemos la masa en este caso del suelo húmedo más el contenedor, la masa del suelo seco más el contenedor. En este caso, por ser un ejemplo y para que esto sea fácil de calcular, ya hemos decidido que vamos a trabajar como que si estuviéramos trabajando solamente con un dato. Ya intencionalmente lo acabo de quitar en realidad este dato para que el trabajo no sea muy largo, ya, pero entendemos que en laboratorio pues no es así, ¿no es cierto? Es por eso que estamos repitiendo básicamente estos datos, ¿no es cierto? Entonces así vamos a sacar simplemente un único valor, ya, pero son datos de contenido de humedad. ¿Qué necesito conocer ahora yo o cómo debería de resolver este problema? ¿Cuál es el problema en realidad? Pues vamos a decir que el problema aquí corresponde en determinar la curva de compactación, ¿no? Hay que determinar la curva de compactación. Voy a aprovechar acá, voy a poner inciso A, determinar la curva de compactación. Inciso B, voy a decir determinar el peso unitario seco máximo y el contenido de humedad óptima. ¿No? Ese es el inciso B. El inciso C, para complicar un poquito las cosas, y vemos, vamos a decir que se planifique la compactación en campo, considerando que se debe alcanzar el 95%, del peso unitario seco máximo. Muy bien. Podríamos complicar más un inciso D, pero creo que hasta ahí, ¿ya? Entonces, con estos datos podemos determinar todo esto. ¿Ya? Entonces, voy a pedirles que, por favor, agarren sus cuadernos, siéntense cómodos y agarren sus calculadores también para ayudarme con los cálculos, ¿ya? Entonces va a ser bastante simple esto, pero seguro que está a la vez provechoso. ¿Qué nos falta conocer acá? A ver, ¿qué dicen? Necesitamos un dato. Conocemos el molde, pero no conocemos los datos del molde. Entonces permítanme un momento, voy a darles los datos del molde. Ya, entonces aquí vamos a tener unos datos
también controlados. ¿Ya? Entonces aquí está. ¿Qué pasa? Muy bien. Ahí tenemos los datos del molde de 4 pulgadas. Y creo que con esto ya tenemos pues todo para determinar la curva de compactación. Muy bien. ¿Cómo empezamos, jóvenes? A ver, sugerencias. A ver, quiero ver si han estado atentos durante estos días. Supongan que es su examen. ¿Qué harían? ¿Por dónde empiezan? Determinamos la masa del suelo. Determinamos la masa del suelo. En el molde. Ya. Sí, podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos, primeramente, es correcto lo que dice su compañero. Aquí tenemos datos de masa del molde más el suelo. A mí me interesa conocer simplemente cuánto de material ha entrado en el molde, ¿no es cierto? Entonces, podríamos determinar ese valor inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, me parece bien hacer aquello. Voy a armar un poquito mejor esto para poder utilizar adecuadamente. Excelente. Ahora sí. Ya de momento esto me lo voy a llevar por otro lado. ¿Ya? Entonces me voy a concentrar con estos datos y podría, por ejemplo, determinar simplemente la masa, ¿no? Como dice, húmeda del suelo, ¿no? Entonces la voy a poner simplemente como masa, como M nada más, ¿ya? Y voy a generar una columna adicional por acá. Excelente. Esto va a estar en gramos seguramente, porque todas las unidades están en gramos. La voy a generar en gramos también. Y determinaré ahora... ¿Alguien tiene su micrófono encendido? A ver. Creo que ya lo han apagado, ¿no? Bien, entonces debo generar esta masa. ¿Cómo calculo? Fácil, conozco la masa del molde, tengo la masa del molde más suelo, primeramente debo determinar este valor. ¿Cuánto me da este valor, por favor? Estos valores me van a dictar en cada caso. Lo que voy a dejar un poco más de espacio porque no voy a poder escribir tan pequeño. Dame un ratito, voy a armar mi cuadrito para que esto sea más fácil. ¿Ya? Bien, ahora sí, me puedes dictar, por favor, y voy a utilizar un color distinto, azul, ya. ¿Cuánto tenemos acá? 1892 gramos. 1892 gramos. ¿Aquí? 2018. 2018 gramos. ¿Aquí? 2054,5. 2054.5. ¿Aquí? 2090. 2090. ¿Aquí? 2051. Ajá, ya bajó. 2051. Excelente. Hasta aquí no creo que haya dudas, ¿no es cierto? Por favor, vamos a hacer el seguimiento todos. Ya es necesario que hagamos esto.
Entonces, hasta aquí no tenemos dudas. Muy bien. ¿Qué debemos hacer ahora? Siguiente cosa que necesitamos realizar. ¿Perdón? No sé, por alguna extraña razón no te escucho bien. ¿La masa de qué? Determinar la masa de agua. ¿Dónde? Ah, pero te estás pasando aquí, al contenido, a los datos de contenido de humedad. Ah, ya. Yo prefiero que eso lo manejemos después. Estamos trabajando aquí. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué? Para sacar el contenido de humedad. Este dato de acá. Perdón. Un cachito. Para encontrar la densidad, Inge. Ah, ahora sí, muy bien. Hemos descrito ese procedimiento claramente. Yo sé que la densidad es igual a qué cosa, a masa sobre volumen. Tengo la masa, muy bien, ya tengo. ¿Qué necesito? Este El volumen, volumen. ¿el volumen de qué va a ser? Del molde. Exactamente, aquí está el volumen del molde y aquí tengo los datos, ¿no es cierto? Entonces, este es el volumen del molde. Entonces, para determinar la densidad densidad húmeda, además, en cada uno de estos, requiero conocer el volumen del molde. Entonces, determinemos primeramente ese volumen del... consejo, hay que ir de manera lógica, ¿no ve? Si estoy trabajando aquí y he determinado esto, no puedo pasarme aquí y dejarlo esto libre, ¿no? Tengo que saber por qué he determinado esta masa húmeda. Obviamente aquí está la respuesta. Entonces tengo que llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces para eso necesito conocer el volumen del molde, dice, y aquí tengo los datos. Bueno, como tengo datos medidos de laboratorio entre diámetro y altura, lo conveniente seguramente va a ser sacar un promedio de todos los diámetros y un promedio de las alturas acá. Entonces, ¿cuánto me da el promedio del diámetro y el de la altura, por favor? ...102 seguramente, punto algo, ¿no? ¿Cuánto es el promedio? 102. Punto 165. 165. Bueno, vamos a manejar a ver todos los decimales. Esto está en unidades, por cierto, de milímetros, ¿no? Todos estos datos. ¿Y la altura? ...122.9... y no, ya se me complica. 832. 832. Excelente. Ya tengo el diámetro y la altura. Seguro que con estos datos ahora puedo determinar el volumen del molde. ¿Cuánto va a ser el volumen del molde? A ver, dícteme. ¿Cómo Pi por calculo? el diámetro al cuadrado sobre 4. Todo eso multiplicado por la altura. Pi por diámetro al cuadrado. Diámetro es esto en milímetros. La voy a llevar directamente a centímetros, ¿ya? Entonces sería 10.2165. Voy a trabajar con todos los decimales, ¿ya? 2165. Esto elevado al cuadrado y dividido entre 4. Y a esto debo multiplicarle por la altura, que va a ser igual también en centímetros directamente, 12.28, no, 28, 32.
Excelente. Y ahora sí voy a tener el volumen del molde en centímetros cúbicos. ¿Cuánto me da? 1006,94 1006.94. Excelente. centímetros al cubo. Centímetros cúbicos. Muy bien, ya he determinado este valor y yo sé que he utilizado el mismo molde, porque además aquí me dice que la masa del molde es el mismo, entonces he determinado que es el mismo molde, por tanto, el volumen del molde, ¿no? El volumen del molde va a ser igual para todos los casos, ¿no es cierto? Entonces aquí este volumen del molde pues la puedo poner de manera general para todos como 1006.94. Esto en centímetros cúbicos. Ahora sí, ya tengo todos los datos y puedo determinar la densidad húmeda, porque esta es la masa húmeda. Entonces voy a colocar por acá ese dato para todos los casos. Aquí tengo que nuevamente hacer la diferencia para cada caso. Entonces, por favor, también ustedes ya vayan calculando esos valores para que me lo dicten aplicando esta ecuación. Esto va a estar en gramos centímetro cúbico. ¿Ya? Hagan el cálculo y me empiezan a dictar, por favor. Ahí. El primero es 1.88. 1.88. Aquí. Luego es 2. Completo 2. Sí. Aquí. 2.04. Ajá, casi la misma. 2.04. Aquí. 2.08. 2.08. Y finalmente. 2.04. Vuelve a retornar a 0.4. Excelente. Muy bien. Ya hemos cumplido con la primera parte de la prueba, del trabajo. Ya hemos determinado la densidad húmeda del suelo. Yo sé por teoría que la curva de compactación para determinar o responder a este inciso A, ¿no? Que me dice determinar la curva de compactación, ¿qué debo saber? Que esta curva de compactación se grafica entre la densidad CK versus, ¿qué cosa? El contenido, casi escribo, versus el contenido de humedad en porcentaje. Entonces, tengo el húmedo, todavía no me sirve. Necesito determinar el seco. ¿Cómo determino el peso unitario seco? Multiplicando por el peso específico del agua. El seco voy a determinar multiplicando este valor por el peso específico del agua. Sí, ingeniero. A ver, me estás diciendo, a ver si... Me he equivocado, ingeniero. Es la densidad hallada sobre 1 más el contenido de humedad. Ah, muy bien. Cuidado, ¿no? No vayamos de manera mecánica. Yo sé, la densidad CK va a ser igual, y esta es una ecuación bastante utilizada, va a ser igual a la densidad húmeda dividido entre 1 más el contenido de humedad. ¿No es cierto? Miro la ecuación y ¿qué me falta? El contenido de humedad. Ahora sí, me voy a venir a este dato, ¿ya? Y lo voy a
me gustaría ponerlo aquí paralelo a este. Ya voy a mover todo esto, por favor. Aguarden un ratito. Y todo esto voy a moverle o más arriba, tal vez, si mejor. Creo que sí. Ahí está bien. Ya. Y ahora esto voy a acomodarlo por acá. Ahora sí va a ser la continuación con los datos de contenido de humedad. Y ahora sí, voy a determinar el contenido de humedad, porque sé que necesito, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, me voy a crear por acá una nueva línea. Mi pulso realmente está fallando bastante. Ya, entonces, voy a generar una nueva línea. Ahí vamos a tener estos datos determinados. Y ahora recuerdo la ecuación básica de contenido de humedad, ¿no es cierto? El contenido de humedad es igual a ¿qué? ¿A qué es igual al contenido de humedad? La masa Masa húmeda de sobre la agua masa. sobre la masa seca. Muy bien. Masa del agua sobre la masa seca Multiplicado por 100. por 100, correcto. Para tener el porcentaje, ¿no es cierto? Multiplicado por 100. Bien, ya he recordado la ecuación. Estoy recordando y colocando todas las ecuaciones que voy a utilizar. Ahí van, las voy a ir remarcando. Y entonces voy a determinar inicialmente la masa del agua. Entonces voy a poner por acá masa del agua en gramos nuevamente. Y después voy a determinar la masa de los sólidos también. Entonces voy a aprovechar de una vez de trazar estas líneas, ¿no? Voy a trazar estas líneas y determinar aquí la masa de los sólidos o la masa seca, también en gramos. Y con esos datos, pues yo sé que voy a poder encontrar entonces el contenido de humedad. Entonces voy a preparar ya mi cuadro acá y voy a determinar el contenido de humedad en porcentaje. Listo. Ahora, muy bien, ¿cómo determinamos la masa del agua? Puedo colocar también cada ecuación por acá para respaldo, ¿no? La masa del agua es igual a ¿qué? A ver, ¿quién me dice? Masa del suelo húmedo más contenedor, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner masa del suelo húmedo, voy a simplificar, más recipiente, ¿no? O contenedor. Todo esto debe ser menos la masa del suelo seco más el contenedor, ¿no? Entonces la voy a abreviar como masa del suelo seco más el recipiente, ¿no? Entonces con esta ecuación, con esta simple diferencia, voy a encontrar la masa del agua. ¿Y quién tiene ya los datos? Vean que, como les he dicho, para el ejemplo yo he uniformizado básicamente los datos. En un caso real, pues estos datos van a ser diferentes, pero ¿qué tengo que hacer? Pues tomar simplemente, hacer el cálculo para cada uno y luego determinar el contenido de humedad para cada uno y finalmente promediarlo, ¿no? Eso es lo que debo hacer. Pero ahora vamos a trabajar solamente como si fueran un solo dato. ¿Quién tiene los datos de acá? El primero es Inge 43.9. 43.9. Segundo. 43.37. Muy bien, aquí.
33.59. Luego, 62.49. y finalmente, 79.08. excelente. Ya tengo la masa del agua, me falta la masa de los sólidos. ¿Cómo determino la masa de los sólidos? Este valor, la masa del suelo seco, más el recipiente, ¿no? Menos la masa del contenedor o la masa del recipiente. Entonces, con esta ecuación, pues ya tenemos todos los datos. Ahora, hagan esa diferencia, entonces, de esta columna menos esta columna, y cuánto nos da. $320.33, Inge. 320.33. Aquí. Menos 273.61. Inge. No puede ser menos 200, ¿no? Sí, Es sería positivo, menos. Inge. Positivo. Inge. 200 no lo escuché. 273.61. Ya. Aquí. 188.82. Ahora sí, se me ha generado una confusión. 88.82. Aquí. 315.59. Inge. Muy bien. Finalmente. 363.34, Inge. Ahora los contenidos de humedad. Aquí está la ecuación. Esto entre esto por 100. 13.70. 13.70. 15,85. 15,85. 17,79. 17.79. 19,80. 19.80. 21,76. Excelente. Muy bien. Ya tenemos en este caso todas las humedades. ¿Qué me faltaba por determinar? Voy a crear. La densidad seca. Excelente. La densidad seca. ¿No? Entonces aquí vamos a colocar ese detalle. Vamos a decir la densidad seca
en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Muy bien, ahora utilizamos esta ecuación de acá. Aquí está su contenido de humedad. Tenemos la densidad húmeda que está en esta columna. Y aplicamos esta ecuación y por favor me dictan los valores. $0.13. 0.13, medio que no te creo. 1,65. Ah, ahora sí, ese sí. A ver, por favor, la señorita que me ha hecho ese dato, revise, por favor. Ya hay un error en su cálculo. 65. 1.65. Sí, ese es un dato razonable. Y este, 1,73. muy bien, 1.73, correcto. Y el otro, 1,73. también, muy bien. Y este de acá, 1,74. y aquí 1.68. 1,68. Muy bien. Excelente. Ya tengo las densidades secas. Tengo el contenido de humedad, por tanto, tengo todos los requisitos para poder, para poder generar la curva de compactación para este material. ¿No es cierto? Ya tengo todos los datos. Aquí hay dos cosas. ¿Puedo trabajar en términos de densidades? Sí, pero en la práctica, yo les digo, en la práctica, es mejor trabajar en términos de peso unitario. Es mucho más práctico trabajar en términos de peso unitario y vamos a hacer exactamente eso ahora. Entonces puedo determinar que el peso unitario seco en unidades de kilonewtons metro cúbico, puedo determinarlo acá. ¿Cómo determino eso? Bueno, esto es sumamente simple. Va a ser igual a la densidad seca por la aceleración de la gravedad, que es, además, vamos a utilizar 9.81 y eso me va a dar directamente estas unidades. Hagamos eso, por favor. ¿Cuánto? El primero sale 16.19. 16.19. El segundo es 16. Perdón, un ratito. 16.19, el segundo 16.97. 16.97. El tercero. Es igual. Claro, es el mismo valor, ¿no es cierto? Sí. Y ahora qué extraño, aquí ha ocurrido algo. Bueno, no hay problema. Aquí. 17.07. 0.7. Y finalmente 16.48. 16.48. Muy bien, ahora sí, tengo todos los datos para poder graficarlo y voy a graficar esto versus esto, ¿no es cierto? Y con eso estamos casi ya concluyendo. ¿Puedo utilizar este espacio? Creo que sí, para no utilizar otra hoja. Ya entonces voy a trabajar aquí.
Aquí voy a trabajar. Voy a tener ahí mis ejes. Oh. ¿Ya? Y ahora sí, ustedes pueden graficar también en su cuaderno cuadriculado y vamos a hacer lo mismo. Aquí, como estoy haciendo de manera manual, bueno, yo tengo que utilizar alguna estrategia, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia? De mirar los resultados. Bueno, de hecho yo sé que aquí debo graficar el peso unitario seco con estas unidades y aquí en este eje pues el contenido de humedad, ¿no? Entonces yo voy a darme una escala adecuada. Ya voy a mirar, por ejemplo, estos valores entre qué rangos oscilan. 16, 16, 17 y 16. Es un rango bastante pequeño, ¿no es cierto? Entonces puedo suponer, por ejemplo, simplemente marcarme un primer dato, que aquí va a estar el de 16, ¿ya? Entonces empieza el valor de 16 por ahí. Puedo decir que el 17 por 16.5, para que esto sea bastante representativo, pues puede aparecer acá, ¿no? Y me estoy dando yo una escala, 16.5. Entonces 17 va a ser acá. El valor de 17 va a estar acá. Y por aquí arriba va a estar 17.5. Yo estoy seguro que no necesito más porque no hay... Entonces mi escala ya queda definida, ¿no? Es algo que yo estoy definiendo. Para el eje del contenido de humedad hago exactamente lo mismo, ¿no? Estoy por aquí y miro, está entre 13.70 y es que es el valor menor, ¿no? Y el valor mayor es de 21, casi 22. Entonces puedo definir, por ejemplo, aquí el valor de 13, ¿no? Este va a ser el valor de 13. Podríamos tratar de que cada cuadro sea 1%, no sé si me va a dar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sí, me alcanza. 22 acá, ¿no es cierto? Entonces me alcanza. Entonces, 13 que sea, a ver, denme un momentito, mejor que 13 sea justamente el eje, ya, para simplemente tener algo claro. Este va a ser 13, este va a ser 14, entonces 15, 16 va a ser esto, 17, aquí está 18, ¿no? 20, 21 y 22. Aquí está el valor de 22. Muy bien, he definido mi escala de manera adecuada, de tal manera que me cubre los rangos de valores que he obtenido. Y empiezo a graficarlas simplemente, ¿no? Entonces voy a hacer una especie de estimación en realidad y voy a determinar primeramente el contenido de humedad inicial, que es 13.7. Aquí es 13, 13.5 va a estar a la mitad, un poquito más por ahí me va a dar el valor de 13.7, ¿no? Entonces de aquí yo tengo que subir hasta ¿cuánto? 16.2 aproximadamente. Entonces 16 está aquí exactamente. Punto 2, ¿dónde va a ser? Básicamente aquí está, sería el punto 25, ¿no? Y el punto 2 probablemente por acá. Entonces voy a marcar un punto muy próximo ahí. Estoy estimando, obviamente, porque estoy en un cuaderno cuadriculado nada más, ¿no? Entonces, ahora hago lo mismo, repito el procedimiento para todos los puntos. El siguiente contenido de humedad es 15.85,
Vamos a buscar el valor 15, aquí está, 15.5 aquí, 85 seguramente por aquí, más o menos, 15.85, y ahora debo llevar eso hasta 16.97. 16.5 está aquí, 16, bueno, el 16.97 debe estar cerca de 17, ¿no? Entonces voy a poner un punto por acá. Ahí está. Para el otro caso, vean que es la misma línea, pero que le corresponde a un contenido de humedad de 17.79. Entonces voy a buscar, digamos, 17.8. Estamos en 16, 17, 17.5, 17.8 seguramente por aquí. Voy a subir esto a la misma altura de este otro punto y marco el punto. Siguiente punto. Tengo 19.80 de contenido de humedad. Aquí está 19.8 nuevamente por aquí. Y eso corresponde a 17.07. 17 está aquí, el 0.7 probablemente esté casi de esa manera. Ya tengo los 4 puntos. Finalmente tengo 21.76 de contenido de humedad, 20, 21.5, 21.70. Y ahora llevo a 16.48. 16.48 es muy cercano a 16.5, por tanto ese punto va a estar por ahí. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, he hecho simplemente la gráfica de los 5 puntos que he obtenido, ¿no? Y ahora observo la tendencia. ¿Qué dice el procedimiento? Que debo de ajustar esto a una curva, ¿no? De cuarto orden de preferencia, o tercer orden o cuarto orden, para que se ajuste de la mejor manera. Tengo aquí un punto irregular. Es probable que este punto haya tenido algún error en alguno de los datos de medición, sobre todo de masa, ya que a veces ocurre en laboratorio, ¿no? Hay por la misma precisión de la balanza, etcétera, hay ligeras variaciones. Probablemente esto debería de darnos un poquito más arriba, por aquí, tal vez, ¿no? Pero no importa, al final yo debo de observar lo que me sale, ¿ya? Y voy a generar, pues, la curva de tendencia. ¿Qué veo? Voy a ver que esta tendencia va a ir de esta manera, ¿no? Entonces vean lo que estoy haciendo. Estoy dándole una tendencia. Si no existiera este punto, voy a suponer que no existe. ¿Qué va a pasar? Bueno, la tendencia me marcaría aquí arriba, ¿no es cierto? Porque sé que va a tener una forma de este tipo. Solo para ser coherentes, voy a unir primeramente estos 2 puntos de esa manera. Y también voy a unir estos 2 puntos más o menos en esa tendencia. Si no existiera esto, yo sé que esto debería de venir a formar una curva perfecta aquí, de esa manera. Pero como hay este punto, seguro que eso va a hacer que esta tendencia baje un poco hasta acá y que sea una curva un poquito más plana. Entonces vamos a estimar esa curva. Y seguramente eso va a hacer que esto sea un tanto más plano. De esa manera, ¿no? Entonces ya noto claramente que esto sí ha afectado un poco, ha bajado un poco el peso unitario seco. Si hubiera estado más arriba, seguro que esto iba a venir más arriba. Pero trabajo con lo que tengo. Y voy a definir, ¿ya? Y voy a definir ahora en base a esto el punto máximo. ¿Dónde está el punto máximo en esta tendencia que yo acabo de marcar? Bueno, seguramente va a estar por aquí, ¿no es cierto? Puedo remarcar este punto
como el punto máximo, y ya sabemos ahora que debo trasladar este punto a este eje, y de la misma manera aquí. Entonces, de esa manera definimos los valores de peso unitario seco máximo, y voy a decir cuánto es. Aquí estoy en 17, este es 17.25, entonces debe ser 17.2. Entonces marco el valor de 17.2 kilonewtons metro cúbico. Aquí, bueno, es 18, prácticamente, ¿no es cierto? Entonces digo, el contenido de humedad óptimo es igual a 18%. Listo. Ese es el resultado que debería presentar para el inciso A. La curva de compactación ya está definido, y el inciso B, peso unitario seco máximo y el óptimo. Entonces ya tengo dos incisos respondidos hasta ahora. Simplemente para efectos de control voy a ver mi planilla de donde he sacado estos datos para ver qué valores tenía esos resultados, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver que los resultados, sí, efectivamente ahí teníamos una variación. Bueno, por decimales esto se encontraba un poquito más arriba, y lo que tengo anotado, aunque no me crean, y le voy a sacar una captura para ponérselos, ¿ya? Y vean que bueno, mejor le sacaré a toda la captura, ¿ya? Aguárdenme un ratito, por favor. Así vamos a ver que no habíamos hecho tan mal nuestro procedimiento. Este es el resultado. Aquí está, lo voy a colocar en una hoja adicional aquí. ¿Pueden ver el resultado? ¿Sí o no? Sí, se ve, ingeniero. Miren lo que hemos encontrado. Esto está realizado obviamente con una planilla Excel al decimal más exacto, etcétera, ¿no? Y lo que nos ha calculado sí son valores muy parecidos, una tendencia. Vean que nosotros hemos sacado valores exactamente iguales, ¿no? Bueno, por los decimales aquí había estado un poquito más arriba, pero casi nada le afecta. ¿Qué hemos definido nosotros como peso unitario seco máximo? 17.2, pero aquí en la gráfica nos dice 17.1, prácticamente. Miren el error, es mínimo. ¿Cuánto hemos definido de contenido de humedad? 18, según mi gráfica. 17.89. ¿Eso qué significa? Bueno, que hemos trabajado pues correctamente, ¿no? O sea, a veces muchos me dicen, pero ingeniero, es error de gráfica, que he graficado pues en mi cuaderno y me ha salido mal, etcétera. Acabamos de ver que nosotros hemos tomado una escala también adecuada, y con los cuidados que hemos tenido, pues nos hemos acercado, pero ¿a qué precisión? Miren, a una precisión pues del 99.9%, ¿no? Entonces, eso significa que sí, todos los cálculos han realizado de manera correcta. Claro, probablemente esto yo podía haber bajado un poquito más, digamos, pero bueno, ahí está lo que me salió a mí, que no hay mucha diferencia. Finalmente, ¿qué me dice el inciso C? Que planifique la compactación en campo considerando que se debe alcanzar el 95% del peso unitario seco máximo.
Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Calcular ese valor del 95%, ¿no? Entonces voy a determinar el valor del peso unitario seco mínimo permitido para esa condición, y eso va a ser igual a 0.95, que multiplica a este valor de 17.20. 17.2. ¿Cuánto me da esto? Esto ya es el 16.34. Este es el inciso C. 16.34. Muy bien, 16.34. Bueno, unidades siempre no hay que olvidar. Metros cúbicos. Busco este valor en este eje. Entonces voy a agarrar y lo voy a poner de un color rojo. No, rojo no. Vamos a utilizar este color verde, ¿ya? Y vamos a buscar el 16.34. Aquí estoy con 16. 16.25 está aquí, ¿no es cierto? 16.30 debe estar aquí. El 34 debe estar por aquí cerca. Entonces voy a agarrar esto y trazo esta tendencia. Trazo una línea. Para este caso, observo que se genera una... ¿dónde estás? Esto voy a poner. Que se genera, pues, una zona de peso unitario seco admisible bastante fuerte. No siempre ocurre con todos los suelos de esta manera, les quiero decir. Ya, a veces que es muy grande. Estoy borrando. ¿Qué está pasando? No sé en qué momento he seleccionado eso. Era este entonces, que necesitaba seleccionar. ¿No? Entonces aquí tenemos toda la zona para poder alcanzar mínimamente ese valor, ¿no? Esto ya lo hemos hablado el día de ayer al respecto. ¿Qué me interesa de esto? Bueno, me interesa lo siguiente, que para garantizar un peso unitario en esta zona, yo debo definir un rango de contenido de humedad que garantice aquello. Ahí están los valores y voy a llevarlos a ese punto. Bueno, estoy aquí, excelente, y de esa manera pues estoy definiendo un rango de contenido de humedad que garantice el alcanzar a esta zona, ¿no? Por tanto, digo, muy bien, el contenido de humedad o el rango de contenido de humedad aceptable para la compactación en campo debe estar entre 14.1, ¿no? 14.1 a 22%. Hasta el 22%. Entonces, con esto puedo realizar ya la recomendación. Y la recomendación irá en ese sentido. Compactar. Voy a ponerlo aquí. No quiero escribir porque me va a quedar feo por un lado y voy a tardar por otro lado. Entonces, la recomendación dirá, pues, compactar en campo, ¿no? Con un contenido de humedad mínimo de 14.1% y un máximo de 22%.
Pues ahí voy realizando la recomendación, ¿no? Y con esto, pues, he conseguido responder mi inciso C. ¿Qué preguntas tienen de este problema? Inge, Adelante. ¿En qué caso se haría la curva de 100% de saturación para ver si es que los puntos cumplen o no cumplen? Muy buen detalle, Es que como excelente. salió los puntos un poco distorsionado, yo creí que íbamos a hacer esa curva y Muy bien, deberíamos de realizar la curva, correcto, deberíamos, en cada ensayo de compactación se debería realizar. Pero necesitamos conocer un dato importante. A ver, ¿cuál es el dato? Necesitamos acá conocer la gravedad específica de los sólidos, que es un dato que no les he dado, pero debería de haberles dado, sí, totalmente de acuerdo. A ver, ¿dónde está ese dato? Debería de estar aquí, gravedad específica de los suelo fino. Miren que lamentablemente no tengo ese dato acá. A ver, aguárdenme un ratito. ¿Por qué no está? Por alguna razón no está ese valor. Qué raro. Bueno, sí, y lamentablemente no tengo ese dato acá en este ejercicio y no me quiero inventar, porque si me invento, pues vamos a salir pues con otras cosas, con resultados erróneos, ¿no? No tengo el dato de la gravedad específica, lamentablemente, y por eso no podríamos generar. Pero, buena observación, deberíamos de generar siempre para controlar esto. De hecho, no hay mucha irregularidad en esta zona, ¿no? La irregularidad ha salido en este punto, pero eso es más por algún error que probablemente se ha cometido al momento de pesar alguna de estas masas, pero que no es de mucha influencia, ¿no? Pero sí, deberíamos sacar la curva de compactación y verificar que esa curva curva de 100% de saturación, pues se ubique de alguna manera, ¿no? O por ahí seguramente se debería de ubicar. Y bueno, ¿cómo generamos eso? Lo hemos visto. Uno se debe simplemente dar valores de contenido de humedad. Yo me puedo dar, miren, ¿dónde me voy a dar? Este es mi punto de referencia, 18. Entonces puedo darme un valor para 18, ¿no? Puedo darme para 20, me puedo dar otro valor 20 y voy a ir incrementando de esa manera, ¿no? Porque yo sé que esto va a alcanzar un valor aquí, debería de dar un valor acá, otro valor por aquí, etcétera, ¿no? Entonces puedo darme 18, 20, 22, por ejemplo. Podría darme otro valor de 24, 2, 4. Podría darme otro valor de 26, ¿no? Por lo menos 5 puntos. Entonces, con estos datos yo determino la densidad, o en este caso el peso unitario seco, con la ecuación que le corresponde a esta recta, ¿no? Entonces, aplico esa ecuación y voy a generar los valores de peso unitario. Grafico en este mismo eje sin cambiar de la escala, sin cambiar nada. Con la misma escala, grafico estos puntos, que seguramente me deberían de salir por ahí, algo así, y le aplico la tendencia. Puede ser recta en la mayor de los casos, o también puede tener una forma media curva, ¿no? Como hemos visto en la teoría. Se va a dar eso. Pero ya con la tendencia de los puntos, nosotros vamos a ver si es recta o es algo de curva. Y si debería de estar ahí. ¿Alguna otra cosa o duda que tengan? ¿Fácil?
Largo. Largo. Ah, no, no creo. Eso sí que no te creo. Yo he tardado, sí. ¿Por qué? Porque he agarrado, he rayado, les he hecho uno por otro, etcétera. Pero si se dan cuenta, revisan las ecuaciones, son pues ecuaciones básicas, suma y resta, y nada más. Te Yo puede, digo, largo a ningún lado, no creo. te puede confundir hacer los cálculos, sí. Sí. Puedes confundir si no estás seguro del procedimiento, claro que sí. Si no te ubicas sobre todo del procedimiento del ensayo en laboratorio, ahí sí puedes confundirte. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer uno? Estudiar. ¿Qué tiene que estudiar? El procedimiento del laboratorio. Esto no es mecánico, ¿no? Yo te puedo cambiar unos datos aquí fácilmente. Puedo dar, en vez de darte masas, no sé, húmedas, te doy la masa seca directamente. Ah, tú tienes que conocer el procedimiento, ¿no ves? Aquí no piensan que es mecánico, por cierto. Nada es mecánico. Uno mueve algunos datos por acá y listo. Muy bien, jóvenes, entonces quedamos acá. Bueno, mañana todavía vamos a tener una clase entonces adicional, clase de tal vez hacer algún ejercicio más, clase de dudas, etcétera. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana temprano entonces. Que tengan buenas noches.